Buenas noches, mis queridos hermanos. Un placer, como siempre, el estar con ustedes, un verdadero gozo participar. Cada día somos más los que nos reunimos el domingo en la tarde y una bendición que el frío no ha sido un impedimento para venir hasta acá, que nada ha sido un impedimento. Amén. Saludamos también a los que nos ven por internet, especialmente a nuestro hermano Cristian, que ahora está en Punta Arenas visitando a su familia. Ahí un saludo para él, para su esposa, a sus hijos también, y a todos los que nos ven en todas partes. Hermano, seguimos con el estudio de la primera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, primera epístola de Juan. Estamos ya terminando el capítulo 2. Entonces, hoy veremos capítulo 2, los versículos del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos, Señor, y porque tú has permitido que nos podamos reunir acá esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra tuya que será expuesta, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y podamos como hijos tuyos y como hermanos que somos salir edificados, Señor, y renovados en tu Santo Espíritu, y por el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, como decíamos la semana anterior, las tinieblas van pasando, pero aún hay tinieblas en el mundo, aún falta mucho por hacer, y el apóstol acá nos sigue exhortando a tener cuidado, y ahora nos dice que no tengamos cuidado de los anticristos. Si podemos poner un tema a resolver hoy día, los anticristos. Si tuviéramos que poner un título de este sermón, podríamos decir: el enemigo se infiltró en nuestras filas, o podríamos decir un caballo de Troya, porque él habla de que estaban dentro de nosotros. Y eso es el tema que vamos a desarrollar hoy día con mucho cuidado para poder entender y también dejar una base concreta de qué es lo que es el anticristo y qué son los anticristos. Honestamente, yo creo que a nadie que le dicen, oye, hoy vamos a predicar, le va a gustar predicar del anticristo, porque no es un personaje ni muy hermoso ni a nadie le gusta hablar de él. Pero como hemos tenido el privilegio de leer en forma sistemática la primera epístola de Juan, también nos tocó predicar del anticristo. Y así nos vamos a ir encontrando con otros temas que a lo mejor puede ser que no sean de nuestro agrado, pero están en la Biblia, y si están ahí es porque Dios quiso que supiéramos de él. ¿Ok? Así que, hermanos, a lo que nos convoca. El tema de hoy, como les dije antes, recuerda un poco las grandes películas. Muchas de las grandes películas tienen quizás, han recogido de ahí cosas del Evangelio, donde viene el héroe, donde viene el libertador, ¿cierto? Libera un pueblo o libera a la doncella de las manos del mal o del maligno. Bueno, nosotros, hermanos, igual. Estamos en los últimos tiempos y esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos va a liberar del más malo de los malos, como el mismo apóstol Juan lo declara, el maligno, que no es otra cosa que Satanás mismo. Entonces hoy vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando, y el apóstol nos invita
a que tengamos que cuidar la iglesia. ¿Qué significa cuidar la iglesia? Vamos a ver hoy día lo que es cuidar nuestra iglesia, cuidar la doctrina, cuidar a nuestros hermanos, los unos a los otros, protegernos. Porque dice que el malvado, el maligno, está asolando a la iglesia. Se ha infiltrado. Él está dentro, ha salido de nosotros, hace cosas. Es decir, todos sabemos, como Jesús mismo lo dice, Satanás no ha venido sino para robar, para matar y destruir. Y lo que pretende es destruir la iglesia. Entonces Juan declara en este versículo que son los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hay muchos pasajes también de la Escritura que hablan de los últimos tiempos. Si nosotros vamos a Hebreos un poco más atrás, los que puedan ir a buscar Hebreos, capítulo 1. Entonces el Señor nos habla y dice así, Hebreos, voy a leer el capítulo 1, los versículos 1 y 2, los dos primeros. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. En otro tiempo habló por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, en estos postreros días ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, que nos dejó la palabra de Dios. Todos los libros que están acá son, hermanos, los que Dios quiso que estuvieran, los que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios. Por eso, que si aparece otro libro por ahí, no le creamos, hermanos, porque de haber sido así, Dios hubiese hecho todo lo posible porque hubiese estado en la Biblia. Entonces acá están los libros que Dios quiso que estuvieran. La iglesia sufre persecución, hermanos. Muchas veces nosotros no lo vemos porque disfrutamos de la sana doctrina, disfrutamos de una iglesia en la cual tenemos un pastor maestro que nos enseña todos los domingos, todos los miércoles la sana doctrina, donde ustedes pueden venir acá, donde nuestros hijos están en una clase de escuela bíblica ordenada, disciplinada, pero en muchas partes, hermanos, no se enseña la sana doctrina y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hay un tiempo del que habla acá Juan y dice de los postreros tiempos. Vamos a Lucas capítulo 24 y a poco vamos a ir estudiando algunos pasajes por ahí, no estudiando, vamos a ir consultando más bien. En Lucas capítulo 24, fíjate que estamos acá hablando de las últimas palabras de Jesús, lo último que Jesús nos enseña. Ahí los versículos 50 al 51, el Señor dice, cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, se está despidiendo de los apóstoles porque Él va al Padre. Y los sacó afuera hasta Betania, dice, y alzando sus manos, los bendijo. Y después dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Este evento, este gran evento, es lo que los cristianos llamamos la ascensión, ¿cierto? Cuando Jesús dice que asciende al cielo, es llevado al cielo. Y hay un periodo de tiempo en la iglesia de Cristo que va desde esta ascensión hasta que el Señor venga nuevamente por su iglesia, y ese periodo es lo que entendemos, según enseñan los teólogos, por los últimos tiempos. Entonces, cuando hablamos del último tiempo, es ese, el periodo de que Jesús se va hasta que Jesús regrese por su iglesia. Es evidente que nosotros estamos viviendo el último tiempo del último tiempo. Si Juan ya en el siglo I hablaba del último tiempo, imagínense nosotros casi 2000 años después, estamos viviendo los descuentos. Hay muchos estudiosos que dicen por ahí que esto es como en un partido de fútbol donde el cuarto árbitro ya levantó el cartel y dijo, juguemos los descuentos. No nos queda más que los descuentos. Por eso es que Satanás, hermanos, este último tiempo va a hacer todo lo posible, por distorsionar a la iglesia. Vienen ataques de todos lados porque dice que el mundo pasa. Veamos, hermano, la semana pasada estábamos leyendo los versículos 16 al 18. Veamos el versículo 17, dice así. Voy a 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algunos que negaban a Jesús, querían introducir las culturas, las costumbres del mundo dentro de la iglesia, pero el apóstol Juan nos advierte y nos dice, el mundo pasa. Y es más, hablábamos de que el mundo está pasando, es decir, que ya va pasando. Ni siquiera es algo que viene, el mundo está pasando. Nos vamos a aferrar a un mundo que ya está perdido, que va pasando, que va al despeñadero.
Eso dice Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el mismo versículo 7 bueno, no lo vayan a buscar allá en el libro de Hechos, Jesús asciende y Jesús le dice a sus discípulos que no es para nosotros dado saber los tiempos en que Dios tiene para su segunda venida. Dios tiene un tiempo que ni aun los ángeles del cielo lo conocen, pero el Señor vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros. Todo hace indicar que este periodo de tiempo, como digo, que es la segunda venida de Cristo, por eso, hermanos, ahora nosotros como nunca debemos velar y cuidarnos como iglesia para que nadie os engañe. Velar y cuidarnos como iglesia para que nadie os engañe. Ahora la pregunta es, ¿cuándo debemos estar preparados contra el enemigo? En todo tiempo, en todo tiempo. Las conductas de los que nos atacan están en todo tiempo frente a nosotros. Versículo 18. Vamos a leer de nuevo 1 Juan, capítulo 2, 18. Dice, hijitos, hijos míos, dice otra versión, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, ya se le había dicho a ellos, Jesús mismo lo había advertido, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, Juan hace una separación entre el anticristo, que es la gran encarnación misma de Satanás, y los anticristos. Vamos a ir viendo eso también, cuál es la diferencia entre el anticristo, que es ese anticristo con mayúscula, y los anticristos. Pero lo que nos deja claro acá en el versículo 18, dice que están ya entre nosotros. Están ya entre nosotros. O sea, desde el primer siglo la iglesia tuvo problemas. Entonces nosotros decimos, hoy tantos problemas que hay ahora, que un hermano se pelea con otro, que hoy día que vamos a hacer un paseo, pero a uno no le gustó el asado, a otro no le gusta. ¿Me entiendes? Siempre hay problemas en la iglesia. Nosotros, gloria a Dios, porque tenemos problemas de ese tipo, ¿ya? Pero los grandes problemas siempre han existido en la iglesia. Siempre Satanás ha querido meter su caballo de Troya para destruir la iglesia desde adentro. ¿Ya? Ya están entre nosotros. Entonces, a la luz del contexto, dice que el anticristo viene. Jesús mismo dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La cantidad de gente que se ha levantado y a la cantidad de personas que arrastran, porque muchos de estos anticristos que están apareciendo son gente que viene del mundo de las tinieblas, hermano. Son gente que viene, no sé, del esoterismo, de hablar con los muertos, y de pronto encuentran que si le agregan al ingrediente del cristianismo, ahí la cosa se agranda, ahí la cosa se pone. Entonces, pero ellos no tienen en su mente ni en su propósito exaltar el nombre de Cristo. Vamos a Mateo 24. Como les dije antes, el sermón de hoy, vamos a hablar de este personaje satánico, pero que tenemos que hablarlo, porque es parte también de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Me siguen? Entonces, Mateo 24, vamos a ver el versículo 5, dice así. Jesús está advirtiendo a sus discípulos sobre los postreros días, los postreros tiempos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 24, dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Pero esta es la frase más hermosa de todo este pasaje. Si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Hermano, esta palabra, esta frase, si fuere posible, es lo más maravilloso. Porque Satanás no le es posible engañar a los hijos de Dios. Por eso es que el Señor se toma el tiempo y hace ahí un paréntesis, dice, si fuere posible, porque hay coma antes y hay coma después. De tal manera que engañarán, coma, si fuere posible, coma, es como un paréntesis cuando hay dos comas, ¿cierto? Si fuere posible, aún a los escogidos. Para el demonio, para el anticristo, no le es posible engañar a los escogidos. Si le fuere posible, los puede engañar, pero no es posible. Disculpe, hermano, que insista en esto, pero igual que el apóstol, insiste. No es posible. El Hijo de Dios, tarde o temprano, vuelve a su iglesia. No le es posible a Satanás. Hermano,
el anticristo viene en lugar de Cristo y se coloca en oposición a Cristo. Juan observa que muchos anticristos ya han venido, ya están en la iglesia. Dice que son temporales, son pasajeros, no son eternos. Entonces esto dice que deben ser probablemente, todos estos son precursores como del gran anticristo. Estos que aparecieron en el primer siglo, estos que aparecen en el siglo XX, estos que están ya, que pasaron del siglo XX al siglo XXI, son todos anticristos. Entonces tenemos que entrar a preguntarnos, ¿qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es un principio? ¿Qué es lo que es? El anticristo, hermanos, es una persona que vendrá. Que vendrá. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo lo describe y dice, él lo llama de otra manera, él lo llama el hombre de iniquidad. Vamos a ver en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2. Versículo 3 y 4 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando que no vendrá el Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después el versículo 8 más abajo dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su unidad. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, Juan, el apóstol, nos está hablando de una palabra que es la apostasía. Muchas veces hemos escuchado la palabra apostasía, y la palabra apostasía se refiere a aquellas personas que, estando en la iglesia, habiendo escuchado el evangelio, dice, son apóstatas porque se van de la iglesia. Pero realmente ellos nunca fueron de nosotros. Por eso es que más adelante, vamos a ver el versículo 19, dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la apostasía realmente. No es que un hijo de Dios se vuelva incrédulo. El hijo de Dios no se vuelve apóstata. El apóstata es un siervo de Satanás que se metió a la iglesia. Duró un tiempo ahí. ¿Ya? Dice, pero Juan no está tan interesado en identificar al anticristo ni entrar en esa cosa casi hollywoodense, sino que apunta a un principio de personas que niegan la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. Los anticristos siempre se han caracterizado por negar algunos de los atributos de Cristo o niegan derechamente la humanidad de Cristo. ¿Ya? Hermano, este anticristo con mayúscula, del que nosotros tenemos mucho conocimiento a través del cine, de la televisión, el del Apocalipsis, por decir así, no lo veremos nosotros. No lo veremos. Esa es una gran bendición. Dice, porque la palabra no es tema de hoy, pero los estudios, todos los estudios de Apocalipsis y de profecía indican de que el anticristo se revelará, se manifestará en la época de la tribulación. Y el apóstol Pablo nos indica o nos enseña que nosotros, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, no pasará por la tribulación. Dice que Cristo vendrá y seremos arrebatados en las nubes y participaremos de la boda del Cordero, como la novia de Cristo, la desposada. Y ahí este anticristo se manifestará. Este que es el gran anticristo, el anticristo con mayúscula. Pero Pablo acá no nos está advirtiendo sobre eso, sino que nos está advirtiendo de todos estos anticristos con minúscula que han estorbado a la iglesia durante todo este tiempo. Y lo han hecho, o Dios lo ha permitido, con el único propósito de que se manifiesten los que son de Dios y los que no son de Dios. Estos anticristos. Veamos en 1 Tesalonicenses, estábamos cerquita en segundo, vamos, retrocedamos un poco a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leerles lo que Pablo piensa acerca de lo que es, lo que les acabo de decir. Voy a leer del capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios consigo a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así seremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Esto va a ocurrir, hermanos, antes de la tribulación. No va a ocurrir ni después ni en medio, antes. Entonces nosotros, la iglesia de Dios, va a ser arrebatada en las nubes. Se va con el Señor. Cristo mismo viene por su esposa. Más adelante viene ya a la tierra, como dice en el caballo blanco y todo eso, que más adelante del Apocalipsis. Pero esto es como hasta el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan ve la puerta abierta y ve subir la iglesia. ¿Ya? Pero como le dije antes, hermano, Juan no se detiene tanto en este anticristo como en la figura de este personaje, sino que nos advierte sobre estos pequeños anticristos. Volvamos a 1 Juan, capítulo 2, el versículo 19, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 5 veces en este pasaje Juan usa la palabra nosotros. Nosotros, hermanos, se refiere a los hijos de Dios, a los que somos hermanos. Como siempre decimos, evidente, no somos todos iguales. A algunos les gusta un equipo de fútbol, a otros les gusta otro. Hay hasta algunos que son colocolinos, imagínense. De todo hay en la iglesia de Dios, de todo hay. ¿Ah? Pero todos somos hermanos, ¿cierto? Aunque sean colocolinos, son nuestros hermanos también. Entonces dice que podemos tener diferencia. Hay algunos más chicos, unos más flacos, unos más feos, de todo. Incluso después Apocalipsis dice que de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las edades, de todas las épocas, van a venir gente a alabar al Señor. ¿Me entienden? Pero tenemos una característica que dice que los que somos hijos de Dios no salen de la iglesia. Juan dice que salieron de nosotros. Él omite los detalles, probablemente los receptores de esta primera carta original lo tenían claro. Pero como la carta es universal y Juan tenía en mente que la carta se leyera hasta hoy día, al siglo XXI, omite los detalles, porque siempre van a haber problemas. Pero aquí también quiero hacer un alcance, un paréntesis, hermano, porque muchas veces también de nuestra iglesia han salido hermanos, pero por X motivo, no sé, un hermano se fue a trabajar al norte, después volvió y se adaptó más en otra iglesia, que eso allá iban sus hijos, que allá le gustaba no sé, por la reunión de jóvenes, y se quedó en otra iglesia. Pero él no es un apóstata. Él es un hijo de Dios que va a otra iglesia. ¿Me entienden? Distinto es el apóstata. El apóstata sale de la iglesia porque abraza una doctrina falsa. Y desde esa doctrina falsa, de esa plataforma, ataca a la iglesia. ¿Me ven la diferencia? Y es correcto hacer este alcance. Porque nosotros no podemos decir que son apóstatas todos los que se han ido. Se han ido, sí, algunos porque han abrazado falsas doctrinas. Pero otros se han ido porque se han adaptado mejor en otra iglesia. Amén. Ellos están allá trabajando. Bueno, hermanos, dice que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, podemos caer, y de hecho vamos a caer en pecado, y muchas veces un hijo de Dios se va a separar de la iglesia cuando sienta que está en pecado, cuando sienta que ha perdido la comunión con Dios, también se va a alejar de la iglesia. Por eso hablábamos otros domingos anteriores que nosotros tenemos, dice que la realidad nuestra es distinta, dice que nosotros tenemos a
a Jesucristo el justo. Habíamos estudiado, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a nosotros jóvenes. Y todos nosotros podemos caer, hijitos, jóvenes, padres. Pero tenemos a Jesucristo el justo, nuestro abogado. Entonces, cuando el Hijo de Dios se aparta, no se va a una falsa doctrina. Vuelve, se reconcilia con Dios a través del abogado, que es Jesucristo. Hay un pasaje también muy hermoso que me gustaría lo leyéramos, que está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice así, los primeros versículos de Juan 15 voy a leer. Jesús dice a sus discípulos, ¿llegaron? Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermano, el apóstol nos invita a que cuidemos la iglesia, a que nos aferremos en la iglesia, a que nos sentemos así juntos como estamos hoy día, no uno por atrás, otro por allá. ¿Por qué? Porque dice que somos un ejército, ¿ya? También acá dice que nos compara con una vid, con unos pámpanos, como un fruto, y que debemos llevar fruto. Ahora dice, si habrían sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero no permanecieron con nosotros. Esos anticristos no permanecieron con nosotros. Debemos hablar, debemos decir claramente que la partida de ellos demostró que no eran de los nuestros. Hermanos, muchas veces nosotros hemos llegado a amar personas que han llegado a la iglesia, pero lamentablemente se fueron de la iglesia. Y en todas las iglesias cristianas del mundo pasa eso, que hay gente que abraza otras doctrinas. No sé por qué motivo, pero nosotros debemos saber que siempre, hermano, ha estado este problema. Este problema estuvo desde el principio. ¿Quién era Satanás? ¿No era un ángel? ¿No fue un ángel de Dios? Un ángel que se rebeló contra Dios, que no se sometió a la voluntad de Dios, que no hizo caso a la palabra de Dios, se rebeló, dice que tomó otro grupo, una legión, no sé, y se fueron. Y se transformó en un opositor a Dios. Judas estaba entre los 12, pero no era parte de los 12. Él vivió, comió, disfrutó con ellos, vio a Cristo, pero no era parte de ellos. Siempre quizás estuvo como un caballo de Troya, como decíamos al principio, investigando, viendo qué hacían, cómo lo hacían, qué será, qué hacen, cómo se mueven, cómo actúa Jesús, qué hace. ¿Será el Cristo? ¿Será el Mesías? ¿No será? Siempre poniendo en duda. Y finalmente, cuando Jesús le da la oportunidad en la última cena, Él toma la peor de las decisiones, que es traicionar al Señor. Y créame, hermano, que a pesar de haberlo traicionado, si Judas hubiese ido a la cruz de Cristo, a los pies de Jesús a pedir perdón, el Señor lo perdona. Porque perdonó a Pedro. ¿Por qué no podría haberlo perdonado a él? Pero Judas tomó la decisión equivocada, eran de los sacerdotes y los escribas, como si ellos hubiesen podido solucionar algo. Por eso, hermanos, quiero decirles esta noche también un pasaje antiguo que siempre leemos, pero es tan necesario cuando hablamos de estos temas. Sigamos ahí en Juan, volvamos un poquito más atrás en Juan capítulo 10. Teníamos nuestra Biblia en Juan, ¿cierto? Volvamos a Juan capítulo 10. Versículo 26 dice así: pero vosotros no creéis, le está hablando a los fariseos, le está hablando a los escribas, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. El mismo concepto que hice antes, si les fuera posible.
No le es posible, Satanás. Hermano, no le es posible. Por eso, en este momento, también todos esos lugares donde se habla una doctrina insana, también hay hijos de Dios, que el Señor, que van a escuchar la voz de Dios y van a ir a la iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Por eso cada hijo de Dios, cada uno de ustedes, hermano, es un guardián de la sana doctrina. Esta iglesia no es de nadie, no tiene un dueño, no es una sociedad, es de todos los que están aquí sentados, y los que sentaron en la mañana y los que hoy día no vinieron también. Por eso es deber de cada uno de ustedes también cuidar su iglesia, no solamente de los pastores. Cada hijo de Dios tiene como deber, como obligación cuidar su iglesia. Si un día, no sé, el pastor Carlos o yo, o cualquiera de los líderes empieza a hablar barbaridad aquí, súbase acá, hermano, tómeme de los pocos pelos que me quedan y arrástrame, sáqueme de acá. Haga eso, hermano, por favor. ¿Ya? Porque debemos cuidar nuestra iglesia. Cada uno de ustedes es un guardián. Cada uno de ustedes es un guerrero. Volvamos a 1 de Juan, volvamos al capítulo 2, el versículo 22 y 23, dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Allá es un juego de palabras, pero en el fondo es lo mismo. El que niega al Padre no tiene al Hijo, o el que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Ya? Y hay mentirosos, dicen, y ese mentiroso es el anticristo. ¿Qué es lo que hace el anticristo? ¿Qué le hace el mentiroso? Niega al Padre, niega al Hijo. Ese es el mentiroso. Ese es el anticristo. En el primer siglo ya habían entrado a la iglesia. El corazón de la fe cristiana, hermano, es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Cualquiera que tenga un discurso distinto a esto es hereje, es anticristo. Si no hay padre, no hay hijo. ¿Cómo va a haber un hijo si no hay un padre? Jesucristo es el Hijo y hay un Dios Padre. Acá Juan nos está oponiendo a los que no reconocen a Jesús como el Mesías. O sea, siempre ellos tenían problemas con los judíos, porque los judíos decían: este Jesús de Nazaret, ¿es el Cristo o no es el Cristo? Y Jesús, cuando habla en los evangelios, dice a los que habían creído en él, a muchos de los que habían creído en él. Porque habían algunos que no reconocían a Jesús como el Mesías, a pesar de que en él se cumplieron todas las profecías desde su nacimiento. Belén, pequeña Belén, ¿cierto? Efrata, Mequeas. Y se cumplieron todas las profecías. Pero había muchos que lo negaban, judíos. Pero acá Pablo se está refiriendo no a esos judíos que niegan la deidad de Cristo, sino a algunos que estaban en la iglesia, que se infiltraron en la iglesia y que desde dentro de la iglesia estaban enseñando herejías. Hermano, cuando llega el fin del sufrimiento de Cristo, habían algunos que decían, había una filosofía que se los voy a contar más adelante, decía que había un hombre, un filósofo judío, griego judío, que decía que Jesús era el hijo de María y José, y que cuando él fue bautizado, Dios lo invistió como el Cristo, como el Mesías. Comenzó su ministerio y cuando fue a la cruz, se fue de él ese Espíritu de Dios y dejó de ser el Cristo y pasó nuevamente a ser Jesús, y por eso murió en la cruz. Es una herejía, hermanos. Porque entonces, si Cristo no murió en la cruz, no tenemos camino al cielo, no tenemos reconciliación. Hemos estudiado aquí la propiciación, que Cristo es nuestra propiciación, decíamos Juan. Dios mismo envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. Era el único sacrificio aceptable a Dios. Entonces es la herejía más grande. Se la cuento porque quizás lean por ahí y encuentren esto, hermano, porque hoy en día también debemos tener cuidado, porque tanto la televisión como internet asusta. O sea, da pánico poner esta palabra: ¿quién es el anticristo? Puede salir cualquier barbaridad. Hay canales en el cable, por favor, hay canales que se dicen cristianos y de repente se escucha a cada persona predicando ahí. Uno va a la librería cristiana y hay libros que dicen cristiano o evangélico. Ojo con eso también. Debemos tener tanto cuidado, hermano.
La Biblia es nuestra única autoridad, la Biblia es nuestro único fundamento de nuestra fe. La mentira de Satanás, hermano, viene desde el huerto. Si recuerdan ustedes, no vamos a ir allá por tiempo, pero cuando se presenta Satanás a Adán y Eva, con que Dios les dijo que no podéis comer de los árboles del huerto, ¿qué es lo que era eso? Una mentira. Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, ¿o no? Menos de uno. Entonces Satanás introduce la mentira. Y a través de la mentira viene, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que ser tan celosos en la palabra y estudiar tanto la palabra, porque cuando venga el mentiroso, no le vamos a creer. Porque al igual que Jesús le va a decir, apártate de mí. Solo el Señor tu Dios servirá. El Señor, allá en Mateo capítulo 4, se defendió solamente con la palabra de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios servirás. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Entienden? Tengamos cuidado, hermanos, porque muchas veces esta mentira le puede llegar a cualquier persona. El propio Pedro fue un instrumento en las manos de Satanás al querer impedir que Jesús fuera a la cruz. Nosotros también muchas veces podemos caer en cosas. Estos mentirosos que están de adentro han existido siempre. Hermanos, aquí también es necesario que hable de un tema que está muy de moda hoy en Europa. Es una moda terrorífica, que es el Islam. El Islam es una herejía tremenda, porque el Islam, entre comillas, de alguna manera también nació del cristianismo. Nació del cristianismo porque Mahoma fue católico, entre comillas, un cristianismo incipiente en ese tiempo, y él crea por revelación de un ángel Gabriel, dice él, que le enseñó y le mostró, y empieza a escribir el Corán. Llega a dar miedo hablar de esta gente, pero es así. Ellos son herejes. José Smith en Estados Unidos, que era un bautista no conforme con su iglesia, dice que un ángel, el ángel Moroni, le reveló de que fuera a buscar unos escritos al Alto Perú, porque ahí había unas tablas donde él le iba a enseñar. Y así aparece el libro de Mormón. Era de los nuestros, estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. ¿Me siguen la figura? Son ejemplos prácticos. Hermanos, el papado mismo. El papado nace, los primeros cristianos, hemos visto en la historia de la iglesia los días miércoles, los primeros cristianos se reunían, sufrían, hasta cuando de pronto Constantino instala un papa como líder de una iglesia cristiana. Y este hombre, hermano, es hereje también. Él se hace llamar Santo Padre. Ese nombre solamente le pertenece a Dios mismo, que es el Padre Celestial. No hay otro Santo Padre, porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Y el Papa es un pecador. Después se hace llamar Sumo Pontífice. ¿Han escuchado ese término? ¿Saben lo que es eso? Ese es el nombre de Cristo, porque Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Él es el Sumo Pontífice. Es Jesucristo, el que murió en la cruz. El Papa no ha muerto por nadie. Y para terminarlo, se hace llamar Vicario de Cristo. Es como el embajador de Cristo en la tierra, dice él. Él es el representante de Dios en la tierra. ¿Saben quién es ese, hermano? El Espíritu Santo. Entonces este hereje se hace pasar por Dios, se hace pasar por Cristo y se hace pasar por el Espíritu Santo. Pero como nacemos en una cultura católica, como la mayoría de los que estamos aquí venimos del mundo católico, nos parece tan natural que en la televisión hablen del Santo Padre, del Vicario de Cristo, del Sumo Pontífice. Títulos que él tiene. Hermano, eso es herejía. Debemos también nosotros tener claridad en esto. Debemos tener conocimiento claro de las Escrituras. Qué respetuoso, miren algunos, qué respetuoso. No, no soy respetuoso, hermano. Estoy siendo lo más claro posible de acuerdo a las Escrituras. Debemos decir las cosas como son. No podemos tapar lo malo, no podemos decir a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque la Biblia nos dice que no podemos hacer eso. Hermanos, pero aparte de estos personajes, hoy en día en América Latina tenemos otros
tan terribles como ellos. También estuvimos viéndolo un poco los días miércoles, que son los falsos profetas, los falsos apóstoles, ¿cierto? Apareció estas nuevas corrientes de la prosperidad, de grupos que dicen, oye, tú eres un apóstol, y como nos enseñaba el pastor el día miércoles, ¿cierto? Dice que hay algunos que obtienen este título de apóstol prácticamente por correspondencia. Tienen que ponerse con unas luquitas nomás y le dan el título de apóstol. Se transforman en apóstoles. Hay otros que dicen, mira, yo creo que tú eres profeta, y los transforman en profetas. Falsos profetas, falsos apóstoles. Los apóstoles existieron. Juan fue el último apóstol. Él vivió y murió anciano en el primer siglo. Fue el último. Profetas ya no hay, hermanos. Porque el profeta traía la revelación de Dios. Y ya no hay más revelación. Esta es la revelación de Dios. Lo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra. Pero no nuevas revelaciones. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo hay gente que puede creer eso? Ya no hay nuevas revelaciones. Un iluminado, uno que se cree el Cristo, otro que ya sale por allá, que dice que Él es el Mesías, que Él viene a corregir lo que Cristo no alcanzó a hacer, que Él viene a corregir lo que los apóstoles no alcanzaron a hacer. Él es el verdadero. Pero ¿de dónde sale eso? Hermano, la mayoría de esos personajes, si ustedes los ven en internet, todos estos apóstoles y estos profetas, son millonarios. Son millonarios que se enriquecen manipulando a las personas, tergiversando la verdad. Tú vas a tener lo que quieres, declara lo que quieres, pero primero dice, tienes que cumplir lo que yo quiero, ¿cierto? Así es. ¿Y sabes lo que yo quiero? Dicen, yo quiero tener mi jet privado. Entonces la gente tiene que ponerse para que él tenga el jet privado. Muchos de ellos viajan en jet privado, ¿no? Sí, es verdad. Véanlo en internet, ahí aparecen todos esos falsos apóstoles, falsos profetas. Y a la gente le roban, hermanos, le roban. Porque lo engañan, le dicen, bueno, si quieres tener un auto nuevo, entrega ese auto viejo a la iglesia, entrega ese auto usado. Tú quieres, y Dios te va a regalar un auto nuevo. Mentiras, hermanos, los engañan. El dar en la iglesia es parte que viene de la época de Jesús mismo. Ellos tenían, dice ¿se recuerda el relato cuando dice que Judas tenía la bolsa? ¿Cierto? Bueno, eso es parte de la iglesia, es parte también, pero nosotros como iglesia siempre hemos tenido una línea, y lo dejo claro acá porque también sé que hay gente que nos ve por internet. El dar nace de un corazón agradecido, a Dios por la obra que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios está haciendo en su vida en cada uno de nosotros, por la protección que nos da. Pero cada uno da libremente, con libertad, con un corazón generoso y agradecido. Y regularmente, porque sabe que las necesidades de la iglesia son regulares, pero no por una manipulación de nadie, ni en el discipulado, ni en el púlpito. Nadie manipula a nadie. Tampoco se le enseña a la gente que tiene que dar para que Dios le dé. Si da 10, Dios te va a dar 100. Eso no es así. Cuando alguien da porque solo tiene una convicción de que él es un hijo de Dios y Dios pide eso de él también. Nosotros sostenemos también, ayudamos a otra obra misionera, ayudamos a otros hermanos, siempre estamos en eso. Pero aquí nadie tiene jet privado, aquí nadie manipula a nadie. Hermanos, sea usted sabio, como dice la palabra, porque el anticristo está ya entre nosotros. Y ellos niegan al Hijo de Dios, niegan al Padre, niegan a todo lo que sea Dios, se anteponen, están contra Dios. Ahora, como recapitulación, ¿cuál es la confesión de fe del creyente? Digamos? ¿Cuál es nuestra gran confesión de fe? Nuestra gran confesión de fe, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir en propiciación por nuestros pecados. Esa es nuestra gran confesión de fe. No hay más Cristo, no hay nuevos Cristo, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevos vientos de doctrina, no hay nada.
el Señor envió a su Hijo a morir a la cruz por nosotros. Ese egipcio o judío egipcio que se llamaba Cerinto, como les decía antes, le quiero agregar un poco más. Él decía, como le decía, él negaba el nacimiento virginal de Cristo. Él decía que era Jesús nomás, y que Cristo fue al bautismo y después el Cristo divino se fue de él. Y en cada siglo han aparecido personas. Después apareció otro que es más famoso que uno, que se llamaba Arrio, que eran los arrianistas, ¿cierto? Y en alguna medida ellos dieron origen a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se tomaron de ahí, donde dicen que Jesús no era el Hijo de Dios, no era un Dios. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ellos dicen que era un Dios. Y niegan la deidad de Cristo. Niegan la deidad de Cristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos muchas promesas. Tenemos la promesa del regreso del Señor Jesús, y tenemos otra promesa también, que es de permanecer. Vamos leyendo los últimos versículos, 24 y 25. Volvamos a 1 Juan 2, 24 y 25, dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Si permanecéis en vosotros, si permanecéis en vosotros. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que permanecéis en vosotros. Permanezcamos, hermanos. Esa es. Dios no nos llama a que nos transformemos en milagreros, a que nos transformemos en telepredicadores. Dice, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Trabajando en la iglesia según el don que Dios dio a cada uno. A los de maestro, a otros dice que hizo evangelista, a otros dice que hizo pastores, a otros hizo maestro. Todos son dones. 1 Corintios 12 hay una lista de dones. El don de servicio, el don de dar, el don de administrar. Hermanos, eso es el que permanece. Ahora, frente a estas calumnias y a estos herejes, nosotros, hermanos, debemos permanecer fieles. Vamos a ir leyendo ahora Apocalipsis un poco más adelante. Quiero que lean Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3:11 dice así: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el Evangelio de Jesucristo. Retén lo que tienes. Retengamos, hermano, la fe para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Tan importante que es la palabra, y llegamos a ser quizá a veces cargantes en esto de la palabra, pero hermano, el propio salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El creyente, hermanos, llega al Padre por medio del Hijo. Por eso sí, nosotros leemos detenidamente acá, cuando el apóstol escribe en 1 Juan capítulo 4, dice, en el versículo 24 al final, 1 Juan 2, 24 al final dice: permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y él pone intencionalmente al Hijo antes que al Padre, porque hay que pasar por el Hijo para llegar al Padre. ¿Se recuerdan el tabernáculo? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Primero estaba el propiciatorio y después el lugar santo, el lugar santísimo, pero tenías que pasar por el propiciatorio, tenías que pasar por Cristo para llegar al lugar santísimo. Lo mismo acá. El creyente llega al Padre por medio del Hijo. Y esta es la promesa. La promesa es que vamos a experimentar una íntima comunión con Dios. Ahí mismo en 1 Juan, capítulo 1, de los primeras veces, los primeros domingos que nos reuníamos, decíamos, del versículo 2, 1 Juan, capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, la vida eterna estaba con el Padre y se manifestó. El antiguo versículo, por decirlo así, porque todos lo sabemos, de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo,
para que todo aquel crea, no se pierda, tenga vida eterna. Es Jesucristo, hermano. Nuestro fundamento es la piedra angular. Y finalmente, quiero ver la gran advertencia, ya para ir concluyendo, la gran advertencia que nos hace el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. También es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Gálatas antes de Efesios, Gálatas Efesios. Vamos a leer el capítulo 1 de Gálatas. Solamente 2 versículos muy decidores que dicen así. Gálatas 1, 7 y 8. No que haya otro, dice, se refiere al Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Incluso Pablo dice, hasta si yo mismo. Te dirán, pero ¿cómo puede ser esto, hermano? Pero si ya Satanás se ha disfrazado de ángel. ¿O qué fue lo que pasó con José Smith? ¿O qué fue lo que pasó con Mahoma? ¿O no se ha disfrazado de apariciones de vírgenes por ahí? ¿Qué creen ustedes, que eso de la Virgen de Fátima es real? Entonces ya Satanás ha hecho esto antes. ¿Por qué no podría hacerlo ahora? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Se está poniendo creativo. Está usando la tecnología. Cada día es peor el ataque que hay en Internet. Usted busque una palabra que a veces no tiene ningún significado y le aparece un montón de cosas que no sabe de dónde salen. Busque, no sé, pues cualquier palabra. Entonces, hermano, Satanás está haciendo lo último. Por eso, los últimos consejos que vamos a ver hoy día, vigila tu corazón. Dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Hermanos, tomemos toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Satanás nos va a engañar. Satanás va a traer a la juventud. Le va a ocupar cosas que el internet, que la música, que esto, que lo otro. Estemos firmes para el día malo. Vigila tu vida, hermano. Vigila tus pasos. No permita ser usado por Satanás. Acuérdate que hasta el propio apóstol Pedro fue usado. ¿Quién nos queda a nosotros? Vigila tu iglesia. Cuida tu corazón. Cuando digo que vigila tu iglesia, como les dije antes, no es solo función o tarea de los pastores el cuidar a la iglesia. Si recordamos el Génesis, Abraham era una familia la que él tenía, ¿cierto? La familia, cuando iban a pelear, ¿quiénes eran? La familia de Abraham. Eran una familia y eran un ejército. La iglesia somos lo mismo, somos una familia y somos un ejército. Cada uno de nosotros somos hermanos, pero somos soldados. Somos un ejército, hermanos. Somos una familia y un ejército. Somos como Abraham. Vigila tu corazón. Vigila tu iglesia. Cuidado con Internet. El apóstol Pablo nos advierte, el apóstol Juan nos advierte. Judas, el que escribe la carta, no el malo, el otro Judas, cuando escribe la carta, él también nos dice que hay ángeles de perdición que vienen a atacarnos. Cuidémonos del ecumenismo, hermano, que está de moda también, y es muy elitista el ecumenismo. Mira, aquí hay un culto ecuménico donde todos somos hermanos, vienen de todas las iglesias. La Biblia dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. En ese pasaje de Corintios está hablando, no unáis en yugo con los incrédulos para el culto a Dios. No le creamos al ecumenismo, hermano. Es otra artimaña más de Satanás. ¿O acaso, de dónde creen que nació el ecumenismo? Es un esfuerzo del catolicismo romano por querer recuperar a la iglesia protestante, a los reformados. La reforma nació gracias a sacerdotes católicos que no soportaron más el estar ahí. Y ellos se fueron a la Escritura, y cuando vieron que la Escritura no se condice con lo que les estaban enseñando, dicen no. Entonces cuidado con el ecumenismo, cuidado. Finalmente, hermanos, solo puedo decirle 3 cosas.
Debemos permanecer, como les dije antes, 3 cosas. En la verdad. Jesucristo es Dios y el Hijo del Hombre. Esa es la verdad. En la palabra. Solo la Biblia. No hay más revelación. Hoy día no hay revelación. Hoy día no hay ángeles, no hay apóstoles, no hay nueva revelación. Solo la palabra. Solo la verdad, Jesucristo. Y solo en el Hijo. No hay otro mediador que no sea nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.